Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el día de hoy tenemos un tema que seguramente les va a gustar mucho, queridos televidentes. Es un recordar del aprendizaje que tenemos que tener de la historia. Y es también una manera de encontrarnos con dos de los protagonistas de la historia colombiana, líderes connotados que indudablemente en su papel social tienen la autoridad ética, moral y política para que nos cuenten qué pasó en una historia que se refrenda hace cerca de 30 años, cuando el gobierno colombiano firma un primer acuerdo de paz con lo que se denominaba en ese momento la guerrilla del M-19. Bienvenidos, doctor Eber Bustamante, doctor Carlos Alonso Lucio, en esta mención de un programa que indudablemente hace que la educación sea un eje transversal para que todos los sectores y todos los temas de la sociedad colombiana puedan ser abordados reflexivamente. Nos alegra muchísimo tenerlos acá. Muchas gracias, doctor Jaime Leal. Felicitaciones de paso por la labor que cumple como director, como rector de esta maravillosa universidad, que en el campo de la educación creo que está llamada a jugar un papel clave en el desarrollo del país, de todas las generaciones, en la medida en que lo digital y lo tecnológico es la gran herramienta para el desarrollo del conocimiento. Gracias a usted, doctor Eber. Querido rector, una alegría estar aquí. Muchas gracias, doctor Carlos. Yo soy un enamorado de la UNAD. Pienso que es de las comunidades más bellas de Colombia. Es la universidad que más se parece a Colombia. Una universidad que está incorporada en sus regiones, en su cultura, en sus sueños. A mí no me cabe la menor duda de que la universidad más importante de Colombia es la UNAD. Es la universidad realmente nacional, popular, social. Y creo que cada vez va a cobrar mayor protagonismo como instrumento de transformación en el país. Pues muchas gracias, doctor Carlos Alonso. Indudablemente para nosotros es muy importante esas apreciaciones que ustedes hacen de nuestro proyecto educativo, porque creemos que indudablemente Colombia necesita desde la educación construir herramientas no solo de transformación, sino de movilidad social. Y a fe que la UNAD en estos casi 39 años de gestión en Colombia lo está logrando. Pero bueno, vamos al asunto. Entre los años 70 y la década de los años 90, la historia de Colombia tuvo transformaciones muy importantes. Una de ellas, el ejercicio de la constitución política. Nos acompañó una constitución, la de 1886, por más de 100 años. Y por supuesto, en ese orden de ideas, ustedes fueron artífices de una serie de situaciones que en su momento dieron el nacimiento a ese movimiento, M-19. Cada uno de ustedes llega por vertientes diferentes a este movimiento. Contémosle un poco a los televidentes, ¿cómo leen ustedes esa historia, doctor Eber? ¿Cómo llega usted al M-19 y cómo ve este trasegar en esas dos décadas de alguna manera convulsionadas que nos llevan al año 91, cuando aparece la nueva Constitución de Colombia? Bueno, yo quisiera llamar la atención sobre la importancia de este año 2020 en materia de registro o de conmemoración de hechos importantes en la historia nacional. En primer lugar, señalaría que el 19 de abril de este año se cumplen 50 años del triunfo electoral del general Gustavo Rojas Pinilla. Cierto. Al cual me voy a referir enseguida. Claro. E igualmente, el 9 de marzo se cumplen 30 años
del 9 de marzo, repito, 30 años de la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno del presidente Virgilio Barco. Son dos hechos así es. muy significativos que se celebran este mismo año por su importancia histórica, por lo que significan. Hoy podemos hacer, digamos, una reflexión histórica muy importante alrededor de estos dos hechos. En relación con los 50 años del 19 de abril de 1970, brevemente diría, los tiempos en televisión no nos permiten extendernos mucho, pero yo participé activamente. Yo he venido sosteniendo que pertenezco al Antiguo Testamento y por eso puedo relatar estas cosas. Fui elegido concejal de mi ciudad natal, Zipaquirá, el 19 de abril de 1970 y fui elegido en esa época por norma constitucional solo se podía participar a nombre del Partido Liberal o del Partido Conservador. En eso consistía el acuerdo del Frente Nacional. Yo estuve acompañando a Belisario Betancur en su primera candidatura en ese año 1970 y fui candidato al Consejo por el ala liberal que dirigía el doctor Enrique Pardo Parra, quien había sido ministro de Minas y Petróleos en el gobierno de Guillermo León Valencia y había sido embajador en Francia y lideró esa ala liberal del belisarismo. Pero mire lo curioso, fui elegido ese día, pero esa misma noche que Belisario fue derrotado, me convertí en el jefe de la ANAPO en mi ciudad natal. Porque llegó la gente a pedirme que asumiera el liderazgo. Ya en ese momento se empezaba a presentar en todo el país una especie de levantamiento, de descontento. Mucho malestar por lo había en la que época. ya se anunciaba como lo que fue efectivamente un fraude, un hurto del triunfo electoral del general Gustavo Rojas Pinilla. Y yo le consulté a Belisario Betancur telefónicamente y me dijo, hombre, perdimos, asuma usted entonces el ofrecimiento que le están haciendo a la gente. Y ahí me cambió la vida, estoy por eso ahora sentado aquí en la bondad contando la historia. En 1973, doctor Carlos Alonso, ¿nace el M-19 o nace realmente ese 19 de abril de 1970? No, la historia del M-19 es posterior al 70. Ok. Entre otras cosas porque es una confluencia de sectores que vienen de distintos orígenes. Había gente que venía de las FARC y del Partido Comunista, había gente que venía de la ANAPO, había gente que venía de sectores inclusive cristianos de base de la época, sectores universitarios sencillamente que fueron integrándose en un ejercicio liderado por Jaime Bateman. Sí. Primero se llamó Comuneros, era un ejercicio que convocaba a la unidad de los sectores que en aquella época planteaban caminos revolucionarios, hasta que concluye, digamos, en una primera operación, que es la aparición pública del M-19, el 17 de enero de 1974, con dos operaciones en Bogotá. Una, el robo de la Espada de Bolívar, y otra, la toma del Consejo de Bogotá, que era mayoritariamente anapista. La recordada María toma. Eugenia, etc. Inclusive, los compañeros que planificaron esa operación cuentan que ahí hubo una sorpresa, porque todos creían que de esas dos operaciones de nacimiento, de irrupción en la vida pública, además muy creativas, ¿no? La que iba realmente a desconcertar y armar la bulla era la toma del Consejo. Y no fue tanto. Que eso nadie le paró bolas, sino que la que armó la algarabía más grande fue el robo de la Espada de Bolívar. Así es. Además, por la campaña de expectativa que había habido, que fue una campaña de expectativa muy famosa, de unas publicaciones en el periódico El Tiempo, de que ya llega contra los parásitos, tal. Fue un ejercicio muy creativo. Cierto. Muy impactante. Bueno, aquí, televidentes, hay el primer abrebocas de lo que va a ser esta serie de programas que haremos sobre este tema, con el ánimo de seguir profundizando en aprendizajes de nuestra historia para la realidad de la Colombia de hoy. Ya regresamos, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya volvemos.
Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del doctor Carlos Alonso Lucio y del doctor Eber Bustamante. Estamos en la espada de Bolívar, el golpe clásico con el cual empezó a asombrar a la Colombia del entonces el M-19, con golpes de opinión, con golpes que la gente no imaginaba. Esa ruta enmarca también una condición de la Colombia de los años 70, donde se realizaron cambios drásticos en la política colombiana, en las rutas de la intervención estatal y, por supuesto, en las lógicas con las cuales se abordó un deterioro de la estructura social de nuestro país. ¿Qué hay que recordar de esa época, doctor Carlos Alonso? A ver, en eso en España, ahorita que estaba Jaime mencionando el tema, hay algo que recuerdo como fascinante, que era, por ejemplo, acordate, Ever, de hablar de este tema con el turco, con Fayad, o con Pizarro. Porque es que yo creo que esa operación de haber nacido con el robo de la espada de Bolívar tuvo unas repercusiones posteriores y al interior del M-19 y del país que ni siquiera las previeron quienes planificaron la operación. Porque en aquel entonces no se podía concebir que se pudiera ser revolucionario sin ser marxista y sin ser comunista. ¿Cierto? Luego que apareciera un grupo que se planteara revolucionario, que se desprendiera de esa matriz ideológica internacional marxista y que hiciera partir la revolución de nuestra historia y de un personaje como Bolívar, que hasta entonces era considerado el patriarca del Partido Conservador. Ese ejercicio no solamente tuvo un eco importante en el planteamiento público, sino que sembró una búsqueda muy constante en el M-19 en cuanto a su vocación democrática. Entre otras cosas porque la vocación democrática en el momento de la espada de Bolívar no era muy clara en el M-19. Apenas había una cosa germinal de búsqueda, pero en aquel entonces no se podía, el M-19 no se planteaba como una formulación democrática. Con el robo de la espada, el M-19 realmente se encuentra con Bolívar. Esa es la verdad histórica. Y en ese encuentro de buscar a Bolívar, de qué pasaba con Bolívar, de entender la historia nacional mucho más que las consignas internacionales, determinó la apertura de una gran corriente democrática en la Revolución Colombiana. Doctor Eber, en este contexto hay una publicación suya que se llama La única insurrección que resuelve problemas y promete cambios es la digital. Y usted dijo allí, dentro de los antecedentes que desarrolló, que durante los siglos XIX, XX y XXI hemos tenido más de 100 procesos de negociación de diferente orden, local, regional y nacional. En la época en que nacieron las FARC, usted hace una gran descripción de ello. Y por supuesto, de esa intención de diálogo que siempre ha existido, de esa intención de acuerdos buscando la anhelada paz, pero siempre desvertebrados en la lógica de los acontecimientos en cada coyuntura. ¿Qué dejan hoy ese tipo de procesos que de alguna manera fueron abortados y del cual hoy podemos hablar con ustedes dos, que el único cierto, verdadero y que mantiene resultados efectivos fue el que ustedes firmaron con el gobierno como M-19? ¿Cómo evoluciona todo eso en el tiempo? Bueno, mire, yo creo que el M-19, como lo mencionaba Carlos Alonso, más que una organización política, representaba, digamos, las grandes preocupaciones de una nueva generación que intentaba matricular una serie de mensajes en la sociedad colombiana. De ahí lo que sucedió con la espada de Bolívar y el alto contenido político y social que no entendieron ni los partidos ni la sociedad, lamentablemente. Derivado de la espada de Bolívar hay una serie de hechos que es bueno resaltar. Por ejemplo, el tema del narcotráfico que tanto daño le ha causado a la sociedad colombiana. A raíz de todos estos acontecimientos,
Jaime Bateman, que era un hombre extraordinario y que tenía, digamos, una facilidad en el acceso a la relación con grandes líderes del momento, tenía una gran amistad con García Márquez, con el general Torrijos también. Sí. Fue el primero que en el año 1977-78, en una reunión en Panamá, entre Torrijos y Alfonso López, que todavía era presidente de la República, le hizo una advertencia, justamente a raíz del tema de la espada de Bolívar. Sí. Porque el M-19 creó lo que se llamó la Orden de los Guardianes de la Espada de Bolívar. Ya. Y fabricó unas réplicas y le entregaba efectivamente la espada a 12 personalidades latinoamericanas, y la espada estuvo en manos de ellos por determinados periodos. Podemos mencionar algunos nombres. Pero, ¿qué sucedió en esa reunión? Jaime Bateman le advierte a Alfonso López, así textualmente, le dice: el día que el narcotráfico penetre a la guerrilla, ese día se lleva el putas a Colombia. Así ha sido. Pero mire lo que sucedió. Alfonso López Michelsen sale de esa reunión y crea la ventanilla siniestra en el Banco de la República para recibir dólares sin indagar cuál era el origen perverso de ese dinero. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que esos grandes mensajes que envía, porque casi que el eje de comportamiento del M-19, que es lo que establece la diferencia de fondo a la que hace referencia Carlos Alonso, con toda esa guerrilla de izquierda, marxista, leninista, comunista, es un mensaje democrático. Claro. Es advertirle al país: mire por dónde va el país. En ese momento ya el narcotráfico estaba permeando los partidos políticos, la iglesia, las organizaciones económicas, todo el entorno social. Y el gran valor del M-19 es, en mi opinión, el mensaje. Claro. Es un mensaje profundamente democrático. Y nacional. nacional. Ahí hay un elemento, para ir cerrando este bloque, que tiene que ver con ese acuerdo de Corinto, en 1984. Digamos, ya se supera esa primera década de los años 70 de la existencia, y llega un acuerdo cuando ustedes ya están constituidos como una guerrilla, llamémoslo así, y viene un paso importante en 1989 hacia convertirse en una fuerza política. ¿Qué pasa en esos años? ¿Qué sucede en esa Colombia en el liderazgo de ustedes? Ahí hay, Jaime, un tema clave. Digamos, irrumpe, como lo decía ahorita Ever, la espada de Bolívar, y se formula un planteamiento democrático, que era tremendamente oxigenante. Claro. No solamente en relación con las advertencias de lo que nos venía, narcotráfico, tanta cosa, sino que recordemos que en ese momento vivíamos un país del bipartidismo. Correcto. Era el país del Frente Nacional. Correcto. Luego, el planteamiento democrático pasaba por decir: oiga, el pluralismo es imprescindible, la democracia, esta camiseta ya se nos quedó pequeña, ojo con eso. Pero sumado a esa propuesta democrática, antes de llegar al 84, que fueron los primeros intentos de una negociación tal Corinto, el Obo con Betancur, Ajá. está la toma de la Embajada de la República Dominicana. Uy, en esa nos vamos a quedar un momentico. Eso fue en el año 80, febrero del 80. ¿Qué surge allí? La propuesta de paz. Ahorita no la cuentas. Listo. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, ya regresamos. Recuerden que pueden escribirnos también a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya volvemos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy recordando para aprender de la historia. 30 años de la firma de un acuerdo fundamental con la guerrilla del M-19 por parte del gobierno colombiano en búsqueda de la anhelada paz. Bueno, nos estabas diciendo, yo te interrumpí para cerrar el bloque. No, es que a ver, ¿qué pasó ahí? llegar al 84, Jaime, a los primeros Sí. inicios, digamos, de las negociaciones de paz, que comienzan germinalmente cerrando Betancur, cerrando Turbay,
con la Comisión de Paz que dirigió Carlos Lleras. Pero bueno, digamos que la negociación a fondo, la primera se fue con Betancourt. Surge de la propuesta del M-19 a propósito de la toma de la Embajada Dominicana en el año 80, que entre otras cosas significó una ruptura monumental con lo que eran las guerrillas. Es más, acordate, Ever, que cuando se lanza la propuesta de paz, las FARC, los comunistas nos dicen traidores. Ajá. Porque proponerle la paz al enemigo de clase era una traición ideológica. Y Bateman dice, no señor, nuestra propuesta es de paz, hagamos el gran sancocho nacional, bienvenido el diálogo nacional, y surge esa propuesta que al cabo de 1 año y medio se convierte en las banderas políticas del país y a todo el mundo le toca aceptarlas. Porque es impresionante ese fenómeno político, se lanza desde, bueno, de un hecho tan contundente y tan aplaudido como fue la Embajada de la República, la toma de la Embajada. Eso fue en el 80. Además que le dio una connotación internacional. Mira, fue al tema, ¿no? internacional y nacional. Acordate, en la campaña presidencial del 82, esa propuesta nace en febrero del 80. Para la campaña presidencial del 82, que era entre López y Betancourt, Ajá. ya, por ejemplo, la consigna de López era hagámosle la paz, juéguele al Colorado. Es decir, se había logrado imponer la propuesta política como una realidad nacional. Esa búsqueda de paz también significó un camino distinto y de apertura y una ruptura profunda con toda esa cosa izquierdosa clásica en el país. Creo que ese fue otro momento clave, ¿o no? ¿Te Sí, escuché así. algún malabarismo? Sí, Carlos Alonso olvida relatar un hecho muy importante que da lugar a otro programa seguramente como Juan para que nos cuente. Para además, contar cómo todo fue que sucedió cómo lo vivieron. lo de las armas del Cantón Norte. Claro, famosísimo. Pero bueno, yo quisiera cerrar el tema de la espada de Bolívar con una anécdota. La espada de Bolívar finalmente, después de recorrer América Latina en manos de 12 personalidades, después de los acuerdos de paz del 9 de marzo del 90, vuelve a Colombia. Y el M-19 la devuelve al gobierno de la época, al gobierno de César Gaviria. Gaviria. De Gaviria. Y la ubican, por razones de seguridad, en una bóveda del Banco de la República. Recientemente, hace unos 15, 20 días, estando de visita en una reunión con el presidente Iván Duque, se paró de un momento a otro y me dijo, camine, le muestro una urna, y me enseñó una urna de cristal. Ajá. Y me dijo, resulta que estuve en días pasados en el Banco de la República y vi la espada de Bolívar. Vea. Y voy a traerla para acá. Pero y alzó la voz y le dijo a los de la Guardia Presidencial, le dijo, pero ya le he advertido aquí a la seguridad de Palacio que cuando venga Ever y los del M-19, por favor, escondan la espada. Bueno, quedó marcado definitivamente. Vamos a ir progresivamente abordando en el desarrollo de este y el siguiente programa, queridos televidentes. Llega esta década de los años 90 con una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que se da luego de ese acuerdo que estamos hoy recordando, ese acuerdo de paz con el M-19 en el año 1990. Y por supuesto viene un ejercicio donde queremos en el próximo programa hacer un paralelo de enseñanzas entre lo que significó ese punto de negociación con ustedes, entre los logros que se dieron para la sociedad colombiana, entre lo que nos deja las enseñanzas de aquella coyuntura y la que estamos viviendo ahora. Puntos importantes de reflexionar, queridos televidentes, y por eso quiero invitarlos a ustedes dos a una nueva emisión de este programa y por supuesto a ustedes, queridos televidentes, para que nos sigan sintonizando en este ejercicio de reflexión que tiene que hacer la educación como herramienta transversal de la evolución o la involución de los pueblos, para que indudablemente tengamos certezas de cómo construir una paz sobre un derrotero cierto.
Los esperamos en nuestra próxima misión. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.